Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fenomenal, lleno de brillo y por supuesto, mucho salseo. Yo, la verdad, estoy que no quepo de la emoción, porque hoy, tenemos un vídeo de esos que incendian las redes. Un vídeo que, créanme, va a dar mucho pero mucho de qué hablar. Ya saben cómo somos aquí, ¿verdad? Amamos el drama, el chisme jugoso y sobre todo, el amor, ese amor que a veces es un laberinto, un campo minado, una telenovela turca en la vida real, ¿verdad? Hoy, mis queridos, vamos a desentrañar un bombazo que ha sacudido los cimientos del jet set internacional, un rumor que por su magnitud, ha resonado hasta en los confines más recónditos de la farándula. Un rumor que en realidad, parece ser mucho más que un simple chisme de pasillo. Hablamos, ni más ni menos, de una confesión que ha dejado a todos, pero a todos, con la boca abierta y el café derramado sobre la camisa. ¿El protagonista de este drama? Agárrense fuerte porque hablamos de nuestro queridísimo, admiradísimo y, seamos honestos, deseadísimo Kerem Bürsin. Sí, mis chismosos, el mismísimo galán turco que nos ha robado el corazón a más de una, el Serkan Bolat que suspiramos cada noche, al parecer ha confesado su amor. Y no a la primera que se cruzó en su camino, no. Ah, no. Aquí viene el giro de guión, la explosión de fuegos artificiales, el momento en que la trama se complica hasta niveles estratosféricos. Al parecer, él ya tiene dueña. O mejor dicho, la persona a la que confiesa su amor, ya está comprometida con otro. ¡Bum! ¿Escucharon eso? Es el sonido de miles de corazones rotos, el estallido de la incredulidad general, el grito ahogado de las fans que en este preciso instante, están revisando sus opciones de secuestro express. Así que, mis queridos adictos al drama, abróchense los cinturones, sírvanse un buen trago, acomódense en sus sillones favoritos y prepárense para un viaje al corazón de la tormenta mediática, porque este vídeo viene cargado de información explosiva, especulaciones candentes, teorías conspirativas dignas de Hollywood y, por supuesto, muchísima emoción. Y antes de que me crucifiquen por dejarles en suspenso, les recuerdo lo de siempre: si son nuevos por aquí, sean bienvenidos a esta gran familia de chismosos profesionales. No olviden suscribirse, activar la campanita y por supuesto, dejar su like. Ahora sí, empecemos a desmenuzar este notición. Como les decía, la noticia ha viajado a la velocidad de la luz a través de las autopistas de la información, inundando redes sociales, portales de noticias, programas de cotilleo y hasta las conversaciones de los vecinos en el ascensor. Kerem Bürsin, nuestro adorado Serkan Bolat, se encuentra en el epicentro de un huracán amoroso de proporciones épicas. Y es que, según fuentes cercanas al actor, e incluso algunos testigos presenciales, Kerem habría confesado su amor, pero no a una fan ilusionada, no a una compañera de reparto, sino a una persona con la que ya había tenido una relación sentimental en el pasado, una llama que al parecer nunca se apagó por completo y que ahora, en un giro inesperado, resurge con más fuerza que nunca. Y aquí viene la bomba atómica: esta persona está comprometida para casarse con otra persona. Lo sé, mis queridos chismosos. Sé que están pensando exactamente lo mismo que yo, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Acaso estamos atrapados en una de esas intrincadas y apasionadas telenovelas turcas, donde el amor verdadero lucha contra viento y marea, contra matrimonios arreglados, secretos familiares y villanas de manual? Pues por lo visto, la realidad, en ocasiones, supera la ficción. La información, aunque todavía no ha sido confirmada al 100% por el propio Kerem, proviene de diversas fuentes que suelen ser bastante fiables: periodistas de renombre, insiders de la industria, paparazzis infiltrados, y claro, el silencio ensordecedor de Kerem, su negativa a desmentir el rumor, solo hace que las llamas crezcan y que la expectación se dispare. Pero la pregunta del millón, la cuestión que nos quita el sueño y nos impide disfrutar de un merecido descanso: ¿quién es esta misteriosa mujer que ha logrado reavivar la llama del amor en el corazón de Kerem Bürsin? Aquí es donde la trama se vuelve aún más laberíntica, donde las especulaciones se multiplican y donde los nombres comienzan a desfilar por la alfombra roja de la rumorología. Algunos apuntan a que podría ser una antigua compañera de trabajo, una actriz con la que compartió set de rodaje hace años y con la que, según cuentan las lenguas viperinas, siempre hubo una química innegable, una conexión especial que traspasaba la pantalla. Otros, en cambio, sugieren que podría ser una amiga de la infancia, una confidente, alguien con quien Kerem siempre ha mantenido una relación cercana y que, con el paso del tiempo, se ha transformado en algo más profundo, en algo que va más allá de la amistad. Lo cierto, mis queridos, es que la identidad de la afortunada es un secreto celosamente guardado, un tesoro escondido detrás de 7 llaves.
Y por supuesto el hecho de que esté comprometida para casarse con otro hombre añade un nivel de complejidad y dramatismo que haría palidecer a la mismísima Shakespeare. ¿Acaso Kerem está dispuesto a luchar por este amor prohibido, a desafiar las convenciones sociales, a arriesgarlo todo por la mujer que ama, a pesar de las posibles consecuencias, del daño colateral, de las heridas que pueda causar? ¿O se trata simplemente de una confesión sincera, de un arrebato emocional, de un desahogo que no llegará a mayores, de un suspiro al viento que se diluirá con el tiempo? Las preguntas son infinitas, las incógnitas nos persiguen y las respuestas, por ahora, brillan por su ausencia. Pero lo que sí sabemos con certeza es que esta situación ha generado una expectación desmesurada entre los fans de Kerem, que se han polarizado en dos bandos irreconciliables, los que le apoyan incondicionalmente y le animan a seguir su corazón, a luchar por su felicidad, sin importar las consecuencias, y los que le critican duramente por entrometerse en una relación ajena, por romper un compromiso, por sembrar la discordia y el dolor. Además, no podemos olvidar que Kerem Bürsin es una figura pública de primer nivel, un ídolo de masas, un referente para millones de personas en todo el mundo. Su imagen, su reputación, su carrera profesional, pueden verse seriamente afectadas por este escándalo amoroso. Por lo tanto, es fundamental que maneje la situación con extrema cautela, con responsabilidad y con sensibilidad, pensando en el impacto que sus acciones pueden tener en la vida de las personas involucradas. Ahora, mis queridos detectives del corazón, vamos a analizar un poco más a fondo esta intrincada trama. ¿Por qué Kerem habría esperado hasta ahora para confesar sus sentimientos? ¿Qué le ha impulsado a dar este paso tan arriesgado, teniendo en cuenta que la persona a la que ama está a punto de casarse con otro hombre? ¿Qué ha cambiado en su vida, en su perspectiva, en su corazón, para que se atreva a desafiar el statu quo y a declarar su amor a los cuatro vientos? Aquí, mis queridos, podemos barajar una infinidad de hipótesis. Quizás Kerem ha estado reprimiendo sus sentimientos durante años, ocultando su amor en lo más profundo de su ser, hasta que ha llegado a un punto de no retorno, a un límite insoportable en el que ya no podía seguir callando, en el que la verdad necesitaba salir a la luz, como un volcán en erupción. O quizás ha visto una oportunidad, una señal, un destello de esperanza que le ha hecho creer que aún hay una posibilidad, que el amor verdadero puede triunfar sobre las adversidades, que el destino aún no está escrito. También podría ser, y no lo descartemos, que se trate de un impulso, de una decisión impulsiva tomada en un momento de vulnerabilidad emocional, de una noche de copas, de una conversación reveladora, de un encuentro fortuito que le ha removido los cimientos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Kerem ha dado un paso importante y arriesgado, un salto al vacío que puede cambiar su vida para siempre. Y ahora, como buen protagonista de telenovela, tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos, asumir la responsabilidad de sus decisiones y lidiar con el torbellino mediático que se ha desatado a su alrededor. Y nosotros, como sus fieles cronistas, como sus chismosos de cabecera, estaremos aquí, al pie del cañón, para contárselo todo, absolutamente todo, sin censura y sin tapujos. Pero, ¿qué piensa la otra parte de la ecuación? ¿Cómo ha reaccionado la persona a la que Kerem ha confesado su amor? ¿Qué sentimientos ha despertado en ella esta inesperada declaración? Lamentablemente, mis queridos, en este punto la información escasea, el hermetismo es absoluto y la niebla nos impide ver con claridad. Pero a pesar de la falta de datos concretos, podemos imaginar que se encuentra en una situación extremadamente delicada y difícil, en una encrucijada emocional que pondrá a prueba su entereza y su capacidad de decisión. Por un lado, es probable que se sienta halagada y emocionada por la confesión de Kerem, por saber que el hombre al que amó en el pasado aún la recuerda y la desea. Por otro lado, seguramente se siente confundida, angustiada y culpable por el hecho de estar comprometida con otra persona, por la promesa que hizo, por el futuro que construyó. Esta situación plantea dilemas morales y emocionales muy complejos, mis queridos, y es fundamental que se maneje con la mayor sensibilidad y respeto posible. Al fin y al cabo estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales, con vidas reales, y no de personajes de ficción creados para nuestro entretenimiento. Y mientras tanto, mis queridos, las redes sociales arden con comentarios, especulaciones y teorías de todo tipo. Los fans de Kerem se han enzarzado en una batalla campal, defendiendo sus posturas con uñas y dientes, insultándose mutuamente y amenazando con dejar de seguir al actor si no toma la decisión que ellos consideran correcta. También hay quienes cuestionan la veracidad de la información, argumentando que se trata de un simple rumor, de una estrategia publicitaria orquestada por el propio Kerem o de una campaña de desprestigio organizada por sus detractores.
Sin embargo, como les decía al principio, las fuentes son bastante fiables y la información ha sido recogida por varios medios de comunicación de renombre, lo que le da cierta credibilidad a la historia. Así que por ahora, mis queridos chismosos, lo único que podemos hacer es esperar a que Kerem o la persona involucrada se pronuncien al respecto, aclaren la situación y nos saquen de esta incertidumbre que nos consume. Y mientras tanto, seguir disfrutando de sus películas y series, soñar con el amor verdadero y recordar que al final, el corazón siempre tiene la última palabra. Porque, seamos honestos, a quien no le gusta una buena historia de amor, por complicada, rocambolesca y escandalosa que sea. Y si esa historia la protagoniza nuestro querido Kerem Bürsin, pues aún más, ¿verdad? Pero bueno, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado con ganas de más. Como ven, el mundo del espectáculo siempre nos tiene preparadas sorpresas, emociones fuertes y dramas dignos de Hollywood. En resumen, mis queridos, hoy hemos analizado a fondo la supuesta confesión de amor de Kerem Bürsin a una persona que está comprometida para casarse con otro hombre, un bombazo informativo que ha sacudido los cimientos de la farándula internacional. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta confesión, las posibles identidades de la persona involucrada y las reacciones que ha generado en las redes sociales. Es importante recordar, una vez más, que toda esta información se basa en rumores, especulaciones y filtraciones, y que hasta que no haya una confirmación oficial, debemos tomarla con pinzas y no dar nada por sentado. Pero como buenos amantes del chisme, no podíamos dejar de compartirla con ustedes, de analizarla y de debatirla. Ahora, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Si es así, no se olviden de dejar su like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán los mejores chismes, las noticias más jugosas y los dramas más apasionantes del mundo del espectáculo. Y por supuesto, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la confesión de Kerem Bürsin? ¿Creen que es una buena idea luchar por un amor imposible, a pesar de las consecuencias? ¿O creen que debería respetar la relación ajena y seguir adelante con su vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén muy atentos. Muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño y por su fidelidad. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Denle like, compartan, suscríbanse y no se olviden de dejar su comentario. Los quiero. Chao, chao.